Sarah Kane nace en 1971 en el condado de Essex, en el seno de una familia evangelista ortodoxa y practicante, para la cual la religión era una dimensión importante de la vida cotidiana. Ella se muda tempranamente a Bristol para terminar primero el secundario y cursar luego estudios de dramaturgia en la universidad local. Kane se suicida en Londres en 1999 durante una internación psiquiátrica por episodios depresivos derivados de trastornos bipolares. Tenía 28 años y en ese momento se había convertido en una de las figuras más promisorias del teatro inglés, con un trabajo intenso, ejercido como actriz, directora y escritora. Había significado también un cambio radical de la escena londinense, tanto en términos formales como de contenido. Durante los años universitarios había escrito bajo el nombre de Sick una trilogía de monólogos cuyo tema eran la anorexia, la violencia sexual y las políticas lesbianas. Las piezas se llevaron a escena y llamaron la atención de quien sería más tarde su representante. Ella se graduó a los 21 años, mientras estaba dándole forma a los borradores de su primera pieza larga, Blasted, que sería estrenada en Londres en enero de 1995, resultando un verdadero escándalo. En una de las entrevistas que se le hicieron, Kane afirmaba su posición estética señalando lo siguiente: todo arte bueno es subversivo en su forma o en su contenido, y el mejor arte es subversivo en su forma y en su contenido. A menudo, el elemento que más escandaliza a quienes pretenden censurar es el formal. Como nos lo recuerda Patrice Pavis en su diccionario de teatro, existe un nivel concreto del aspecto formal en teatro, que es el lugar escénico, los sistemas escénicos utilizados y la expresión corporal. Pero existe también un nivel abstracto que reside en la composición de la fábula, la segmentación espaciotemporal de la acción y los elementos del discurso, sonidos, ritmos, palabras, etc. Heredera de un tipo de dramaturgia que asoma a mediados del siglo XX, Sarah Kane busca en sus propuestas quebrar la consecuencia lógico-temporal y jugar con elementos que ponen en jaque la verosimilitud realista. En 448 Psicosis, la falta de acotaciones y un texto que no se ajusta a los parámetros del guión teatral tradicional ha dado lugar apuestas totalmente disímiles que abren el juego dramático a uno o más personajes en escena. Al hacer una breve mención al contexto en el que surge la obra de Sarah Kane, es necesario entender que ella ha significado una nueva fase en el teatro inglés, fase asociada con la provocación y la incomodidad, que se denominó el In Your Face Theatre o bien New Angry Generation. Si pensamos en los cambios formales y de contenido, a partir de la segunda mitad del siglo XX, la escena inglesa debe necesariamente incluir nombres como los de Samuel Beckett, John Osborne, Edward Bond, Howard Barker y Sarah Kane. En una de sus últimas entrevistas, ella decía: si pienso en mis puntos de referencia, además que en Antonin Artaud, pienso en la experiencia del accionismo vienés, y antes en Büchner y Samuel Beckett. Por eso también debo decir que siento gratitud por Edward Bond, que ha establecido conmigo una verdadera y auténtica complicidad. En la imagen he dispuesto diferentes propuestas de lo que en su momento se dio en llamar el teatro del absurdo. La obra de Esperando a Godot de Samuel Beckett es un referente ineludible en este sentido, y su autor ha incidido, como vimos, de manera drástica en la modificación de los lenguajes formales y de la dramaturgia del siglo XX. Si con Beckett la desrealización de los espacios escénicos y el uso de los silencios y los malos entendidos apuntan a una reflexión más generalizada sobre los conflictos humanos,
Con Osborne y los dramaturgos de su generación, que se denominó la de los jóvenes iracundos, los referentes se tornan más concretos y se van a llevar a escena los problemas de una generación perteneciente a la clase media, baja y trabajadora, que tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial se había sentido relegada y sin perspectivas. Es con este teatro, además, que por primera vez los conflictos se desarrollan en lugares que antes se presuponían parte del fuera de escena, como dormitorios o cocinas. En Look Back in Anger, la cama de los protagonistas es un elemento central en el conflicto y ocupa el espacio escénico como tal. Esta propuesta estética también significaba un ponerse a tono con las sensibilidades diferentes que necesitaban abandonar las alusiones veladas y las voces acalladas. Desde una perspectiva aún más despiadada que la de Osborne, unos 10 años más tarde, en 1965, se estrena Saved, de Edward Bond. En la obra se representa una escena muy violenta en la que un grupo de jóvenes apedrea hasta matarlo a un bebé en su cochecito, como culminación de un juego que se les va de las manos. El niño había sido dejado por la madre en el parque al cuidado de uno de los muchachos, aparentemente el padre. La obra de Bond es un antecedente cercano y relevante para el teatro de Kane, y no solo por ese hecho en particular, sino por llevar a escena personajes socialmente relegados, moralmente impugnables y por diferentes motivos ocultos a la mirada pública. El hecho violento al que me referí es totalmente gratuito e injustificable, claro, pero estrechamente vinculado con una presión social aniquiladora. Uno de los actores que se desempeñó en el estreno de la obra y ante la ola de críticas adversas y amenazas de censura, años después declaró que él había entendido intuitivamente la pieza desde el principio, quizás por pertenecer a la clase trabajadora. Saved, dijo, trata de una vida joven ignorada. El niño es un sacrificio. De hecho, al niño se lo salva de una vida inexistente. Y traigo esto a colación también porque Bond fue uno de los que defendió con entusiasmo la obra de Sarah Kane y comprendió de inmediato la profunda crítica social y cultural que se implicaba en Blasted. Finalmente, Scenes from an Execution se ofrece como una reflexión acerca del lugar que le cabe al arte y al artista en la sociedad. A Galáctica, el Dux de Venecia le encarga un lienzo conmemorativo de la batalla de Lepanto en 1571, pero lo que debiera ser una celebración de los valores venecianos se transforma en el cuadro en escenas que muestran los horrores de la guerra, presentando así una compleja interrelación entre artista, comitente, crítica y sociedad. El teatro de Sarah Kane es ampliamente experimental en lo formal y en cada caso ajustado a un contenido que se relaciona con diferentes modos de aparición del control y de la violencia, del sufrimiento y del amor. Kane es creadora de imágenes perturbadoras, violaciones, actos de canibalismo. La escena se transforma en un espacio ritual y los personajes son víctimas sacrificiales o instigadores de un espectáculo cruento que termina por consumirlos. Si bien el tema del insomnio lo trataré en otra de las clases con base en el texto de Marina Benjamin, adelantaré algo para introducir la obra de Sarah Kane. En primer lugar, volvemos a lo que a estas alturas ya se ha transformado para nosotros en un lugar común, que es afirmar que el dormir está asociado al bienestar y la salud de los vivientes. Esto vimos que es así desde la antigüedad y se presenta de igual modo en la poesía de los románticos. Soñar es una actividad del inconsciente del durmiente que se presenta como una alteración del estado de suspensión del dormir, aunque responde a su lógica. El insomnio es contrario a esta última. En uno de los ensayos publicados en Crack Up, Scott Fitzgerald relata su propia experiencia del tránsito por una noche sin dormir y dice: las 7 preciosas horas del sueño de repente se parten en 2.
Hay, si uno tiene suerte, un primer sueño dulce de la noche y un último sueño profundo de la mañana. Pero entre los dos aparece un intervalo siniestro, cada vez más amplio. Este es el momento del que se habla en los Salmos. Scuto circundavit te veritas eius, non timebis a timore nocturno, a sagitta volante in die, a negotio perambulante in tenebris. Vemos estos versos latinos que podríamos traducir como sigue. Su verdad es un escudo protector. No tendrás temor de los terrores nocturnos, ni de las flechas lanzadas de día. No temerás la peste que ronda en la oscuridad. En el Salmo, el escudo es Dios, pero para el durmiente que se ha desvelado es el dormir, que se convierte entonces en todo aquello que protege de los males asociados con una noche en la que el sueño no puede conciliarse. Entre dos posibles, pero inciertas entregas a un dormir dulce y profundo, se yergue entonces ese intervalo siniestro que se define como un territorio del insomnio, que al decir del salmista sumerge en los terrores de la noche y en una oscuridad insana. Las 4 de la mañana, una hora difícil, llena de peligros y sobresaltos, pliegue entre la noche y el día, entre la oscuridad y la luz. La poeta polaca Wisława Szymborska tiene un poema cuyo título es precisamente Las 4 de la madrugada y ha sido traducido como sigue. Hora de la noche al día, hora de un costado al otro, hora para treintañeros, horas acicaladas para el canto del gallo, hora en que la tierra niega nuestros nombres, hora en que el viento sopla desde los 4 extintos, hora, y si tras de nosotros no quedara nada, hora vacía, sorda, estéril, fondo de todas las horas. Nadie se siente bien a las 4 de la madrugada. Si las hormigas se sienten bien a las 4 de la madrugada, habrá que felicitarlas y que lleguen a las 5, si es que tenemos que seguir viviendo. Como vemos, las palabras de la poeta insisten en la idea de umbral, que por ende inhabilita toda definición conclusiva. Prevalecen imágenes de desajuste, de desasosiego y presagios de muerte. El somnífero que tomaba Sylvia Plath antes de acostarse dejaba de tener efecto a las 4 de la mañana, como sucede en la obra de Kane. En una entrevista concedida en 1963, Plath decía: «Estos nuevos poemas míos tienen un elemento en común. Fueron escritos alrededor de las 4 de la mañana. Esa hora azul todavía, casi eterna, anterior al llanto del bebé, anterior a la vidriosa música del lechero que deja las botellas». Es una hora entonces que precede la puesta en marcha del mundo terrestre y celeste, una suerte de suspensión límbica en la que emergen las angustias que atraen pensamientos de muerte, ese si es que tenemos que seguir viviendo de Szymborska, o que inspiran una escritura desasosegada, como en Sylvia Plath. Otra angustiada insomne. En su diario escribe Pizarnik poco antes de morir: «Anoche, a las 4 de la mañana, gran crisis de temor al futuro. Quien no puede vivir no quiere morir. Quien no puede vivir espera vivir. Siente que le deben la vida. Imposibilidad de un lugar de reposo. Culminar con felicidad esa búsqueda es morir. Renunciamiento a algo fabuloso». Esta es una anotación de junio de 1964. Mientras los durmientes son esa gran mayoría protegida en su descanso nocturno, hay quienes en vela escriben,
o en una lucidez no deseada se confrontan con los eventos diurnos, sin que éstos se transformen en la mediación alquímica de los sueños. Las 4 de la mañana, linde difuso entre la oscuridad y la luz, es la hora a la que solía despertar Gregorio Samsa. Desde la cama se veía que el despertador estaba correctamente puesto a las 4, seguro que también había sonado, dice el texto. Pero él no lo había oído, y se sugiere que estaba produciéndose, a esa hora, la transformación que confirmaría su soledad radical. Una soledad que conocen los demás insomnes, a los que el sueño abandona para sumergirlos en una vigilia nocturna que los excluye de la comunidad de los que duermen, incluso de ese cuerpo amado con el que comparten el lecho. Un instante lúcido antes de la noche interminable, declara la voz de Psicosis 448. Cuando hoy hablamos de experimentación formal en teatro, ya ha quedado muy atrás la consideración del espacio vacío, en los términos del que hablaba a fines de la década del 60 Peter Brook, y que propuso Beckett a mediados del siglo pasado. Algo que ha dejado de ser excepción para volverse habitual en la dramaturgia contemporánea. Algo que ya no crea impacto en un espectador alejado de las normas del teatro realista. Ese escenario desnudo, sin embargo, requiere siempre de nuestro aporte imaginativo para revestirlo de contextos plausibles que alberguen los demás discursos escénicos presentes, voz, luz, sonido, cuerpos desplazándose, piezas sueltas de una escenografía incompleta. Psicosis 448 es una obra que se estrena luego de la muerte de Sarah Kane. Y como dije anteriormente, el texto que ha quedado se presta a diferentes modalidades de su puesta en escena. En efecto, la dramaturga no ha dejado ningún tipo de acotación o indicación acerca de cómo interpretarlo. Al leer el guión nos encontramos con una serie de intervenciones de muy diferente naturaleza. Hay monólogos y también diálogos, pero ¿esto significa que la protagonista está compartiendo el espacio escénico con otros personajes? ¿O que se trata de voces que escucha, síntomas de un trastorno mental y por ende una escena totalmente interior en la que se desarrolla un drama del que nos llega solo parte de las imágenes cruentas de su trama de miedo y desamor? Tal como ocurría en el teatro isabelino y fuera recuperado por los dramaturgos de la segunda mitad del siglo XX, en Kane el espacio vacío es potencia la idea de la pura liminalidad, de la proyección de deseos, de la imaginación de mundos y relaciones inauditas, de la metamorfosis en acto entre una forma y la otra. Es el espacio de la crítica, de la denuncia, del grito, de la iluminación. Sugiere la inmersión en dimensiones oníricas en las que emerge precisamente lo acallado de la vigilia. Si las imágenes oníricas son el medio de expresión de los impulsos instintivos, es decir, de las pulsiones reprimidas que retornan, ¿no podríamos pensar que éstas guardan relación con los delirios de la psicosis? En Abecedario Deleuze, el filósofo asimila delirios a deseos y dice lo siguiente, que el delirio está muy ligado al deseo. En fin, que desear es en cierto modo delirar. Ahora bien, si se observa un delirio, el que sea, si se observa de cerca, si se escucha cualquier delirio, no tendrá nada que ver con lo que el psicoanálisis ha conservado del mismo, es decir, uno no delira sobre su padre o su madre, sino que delira sobre algo completamente distinto, y ahí reside el secreto del delirio. Se delira sobre el mundo entero, es decir, se delira sobre la historia, la geografía, las tribus, los desiertos, los pueblos. Y más adelante dice el delirio es geográfico-político. Se delira
y el delirio es cósmico, se delira sobre el fin del mundo, se delira sobre las partículas, sobre los electrones, y no sobre papá y mamá, evidentemente. Por supuesto, aquí Deleuze está pensando en derribar el análisis edípico de corte freudiano, salir del esquema familiar y pensar en otros tipos amplios y diversificados de agenciamientos. Desear, como delirar podríamos decir, es construir un agenciamiento, dice construir un conjunto dentro del cual deseo y delirio puedan fluir. En el diccionario psicoanalítico de Laplanche, en la definición de psicosis podemos leer lo siguiente. El concepto de psicosis sigue estando definido en psiquiatría de un modo más intuitivo que sistemático, por medio de datos tomados de los más diversos registros. En las definiciones más usuales coexisten a menudo criterios como la incapacidad de adaptación social, problema de la hospitalización, la mayor o menor gravedad de los síntomas, la perturbación de la facultad de comunicación, la falta de conciencia de enfermedad, la pérdida de contacto con la realidad, el carácter incomprensible, según término de Jasper, de los trastornos, el determinismo orgánico. La psicosis es un trastorno que afecta el estado mental y que se caracteriza por trastornos de la percepción, de la cognición, de la conducta, de las emociones, que suponen una pérdida de contacto con la realidad. Los síntomas psicóticos pueden incluir delirios, alucinaciones, desorganización del discurso, catatonia, aislamiento social, ansiedad, depresión, etc. Y finalmente, para ayudarnos a ingresar a la obra de Kane, una definición ulterior la leemos en Foucault, en su libro Enfermedad mental y psicología, donde vemos que las psicosis son perturbaciones de la personalidad que, dice, incluyen el trastorno del pensamiento maníaco que huye, se escurre, se desliza en asociaciones de sonidos o de juegos de palabras, pensamiento esquizofrénico que salta, rebota por encima de otros intermedios y avanza a sacudidas y por contrastes, la alteración general de la vida afectiva y del amor, ruptura del contacto afectivo y de la esquizofrenia, coloraciones emocionales masivas en la manía o en la depresión, la perturbación del control de la conciencia, de la capacidad de poner en perspectiva diversos puntos de vista. Freud sugería que el insomnio era un trastorno que surgía del temor del durmiente a confrontarse con los propios sueños, con lo reprimido del inconsciente. En la obra de Kane, esos miedos se hacen presentes, en esa brecha entre la noche y la mañana en que los barbitúricos dejan de hacer efecto. La psicosis, en su dimensión real o metafórica, viene a expresar la imposibilidad de la protagonista de armonizar con el mundo. El yo se escinde como resultado de sus conflictos. En el diccionario de psicoanálisis se indica que en el interior del psicótico coexisten dos actitudes psíquicas respecto de la realidad exterior. Una de ellas tiene en cuenta esa realidad, la otra la reniega y la sustituye por producción de deseos. La pieza de Sarah Kane, precisamente por el modo en que se recibió el libreto, expresa las desarticulaciones lógico-lingüísticas asimiladas a los trastornos psicóticos. Por otra parte, los delirios psicóticos podrían significar, como las fantasías oníricas, la resistencia del individuo a adaptarse socialmente, a, en términos de Deleuze-Guattari, ser organizado. Leo una entrada de 1000 mesetas. Serás organizado, serás un organismo, articularás tu cuerpo, de lo contrario serás un depravado. Serás significante y significado, intérprete e interpretado. De lo contrario serás un desviado, serás sujeto,
y fijado como tal, sujeto de la enunciación, aplicado sobre un sujeto del enunciado. De lo contrario, solo serás un vagabundo. El delirio entonces se desplaza entre dos polos. Uno tiende a la adecuación del deseo a las distintas modalidades que del mismo se producen y se codifican en lo social. Y el otro trata de huir de esa masificación deseante. En este sentido, cabría considerar que el capitalismo organiza y estimula los deseos, de tal modo que se constituyan subjetividades que respondan adecuadamente al consumo de lo producido, que sean, por lo tanto, agradables, controladas, emprendedoras, competitivas, felices. En el apartado 22 del texto de Sarah Kane, la protagonista enumera una larga lista de lo que se esperaría de ella y que se coloca en un horizonte emotivo inalcanzable para ella. Leemos, entre otras cosas, lograr metas y ambiciones, superar obstáculos y alcanzar un estándar alto, elevar la autoestima mediante el ejercicio exitoso del talento, superar la oposición, tener control e influencia sobre los otros, defenderme, defender mi espacio psicológico, vindicar el yo, recibir atención, ser vista y escuchada, excitar, fascinar, pasmar, impresionar, intrigar, divertir, entretener o seducir a los otros. Y un poco más adelante, pertenecer, ser aceptada. Del mismo modo que en Samuel Beckett, y pienso en obras como en Rockabye o Notai, encontramos en Sarah Kane la búsqueda de un teatro que descoloque al espectador y lo saque de una posición pasiva, de un teatro capaz de ofrecer diferentes configuraciones en la relación entre actores y espacio escénico, entre actores y texto, entre actores y público, y a la manera de una obra abierta entre texto dramático y las diferentes interpretaciones que pudiera tener cada uno de los integrantes del público de esa misma obra. Psicosis 448 es una obra en la que se cuestiona el concepto mismo de personaje y la expectativa de la representación de una serie de eventos que se vinculen con este. Lo que el libreto original presenta son 24 secciones separadas por líneas punteadas. Antes mencioné que para los directores la falta de didascalias significaba inconvenientes, a la vez que suponía arriesgar diferentes interpretaciones y por ende propuestas escénicas distintas, que suponen entonces que las 24 secuencias sean parte de un monólogo pronunciado por una única actriz, o que ésta dialogue con otros actores que personifiquen las demás voces que aparecen en los diálogos, o bien diferentes actrices diciendo el texto representando el yo escindido de la psicosis. Psicosis 448 es una obra sin trama, sin acciones desplegadas en el tiempo, en la que la noción misma de persona, en sus dos sentidos, de máscara como personaje teatral y de persona gramatical, se presentan permanentemente en fuga o en estado de disolución. Bachelard proponía que en el sueño no se trata de un sujeto, sino quizás de un antesujeto, que hace posible la incertidumbre permanente acerca de lo que, cito, cuál es el ser verdadero del personaje que lo anima, o si solo nos hallamos ante el testimonio de un ser que se pierde, de un ser que huye de nuestro ser. ¿Dónde, se pregunta Bachelard, colocar el yo en la sustancia soñadora? El yo, propone, se disuelve, se pierde en ella. Y reflexiona, el sujeto que sueña, el sueño nocturno se nos escapa. Propongo que veamos el texto de Sarah Kane en este cruce entre ensoñación y psicosis, por lo que en ambos nos hallamos ante una dinámica de flujos, de líneas de fuga, de una decodificación que genera imágenes que se oponen a la cultura. Son esas imágenes que se suscitan en el sueño, que según Bachelard producen al ser que sueña.
La ensoñación produce a un soñante, que carece de entidad en la vigilia. Y podríamos arriesgar que las imágenes desconexas del psicótico producen subjetividades que en principio resultan abyectas para la sociedad, por esa multiplicidad irreductible que las caracteriza. La hora del despertar es mencionada 5 veces a lo largo de la obra, en las secciones 3, 7, 18, 21 y 24. En 3 de ellas mantiene una estructura equivalente: when desperation visits, when sanity visits, when clarity visits. Mientras que en las 2 restantes se sugiere un estado de quietud que podría derivar tanto de la aplicación de una nueva dosis de barbitúricos a las 6 de la mañana, como de la decisión de quitarse la vida. I shall not speak again, I shall sleep. La primera mención, cuando la desesperación visita, refiere al despertar que renueva todas las angustias y los temores que la medicación acalla, pero no anula. La duración total de la puesta de esta obra debería coincidir con los 72 minutos que se anuncian en ese final que arribará de una u otra forma a las 6 de la mañana, la hora feliz, hora en que la oscuridad, la nocturna y la psíquica, se transformará en una claridad que refiere tanto a las luces diurnas como a la liberación de una vida atormentada. Las 24 secciones de esta secuencia de fragmentos muestran una disposición de técnicas diferentes: el diálogo, el monólogo interior, las listas de números, de palabras, de drogas, de propósitos. Se producen repeticiones internas que originan sonoridades consonantes a lo largo de lo que la o las voces expresan. La búsqueda de una dramaturgia en base a la sonoridad y el ritmo en escena era algo con lo que Kane había experimentado ya en su obra anterior, Crave, que se tradujo como Ansia, una pieza a 4 voces. Aquí, sin embargo, extrema el recurso estilístico y el juego dramático sugiere una exploración sensitiva en la que las palabras no estén ancladas solo a sus significados, sino que apelen también al ritmo textual. La serie de fragmentos se presenta sin una articulación coherente y sin que se suponga en la secuencia algún criterio cronológico. En efecto, no hay marcas temporales a través de las cuales pueda establecerse un orden lógico y temporal. Todo parece suceder dentro de la conciencia del personaje. Tampoco se sugiere que ese orden en particular esté relacionado con un criterio de importancia. Como en la experiencia onírica, lo banal y lo fundamental se mezclan, porque en la dimensión psicótica las cosas carecen de valores fijos y los motivos se agolpan en una suerte de presente continuo que fluye hacia la desintegración lingüística y física. Aquí vemos 2 ejemplos de listados: el que se coloca hacia el final de la sección 19 y el que constituye la 20. Uno, el de las palabras, se dispone en sentido horizontal, mientras que el numérico se presenta de manera vertical. ¿Qué relación guardan entre sí? Ninguna. ¿Cómo se supone que debería comunicarse en escena esa diferencia de disposición espacial en el texto? No sabemos. Hay aliteraciones en el listado de palabras: flicker, float, flash, flicker, etc. Pero es casi lo único que podemos decir, porque sería vano preguntarse por la elección de esos números y no de otros, por ejemplo. En la sección 4 ya se había recurrido a los números, pero ahí no están alineados, sino dispersos en el espacio de la página escrita. Algunos repiten los del otro listado, y es también lo único que podemos decir al respecto. La diferencia en la disposición responde a una voluntad de la dramaturga de comunicar el estado de confusión mental de la persona psicótica. Es probable, pero tampoco podemos afirmar que sea eso
lo que ha dispuesto en principio. Hay aquí, como a lo largo de todas las secciones, una utilización de los espacios en blanco que sugieren la asimilación del texto dramático al texto poético y con ello una apuesta al valor de la sonoridad y de los ritmos. En tanto transformación gráfica, el espacio en blanco sugiere detención, silencio, y es en este sentido que la más notable de las variaciones se produce al final del texto, donde nos encontramos con dos enunciados que se disponen en una única página, dejando un amplio espacio entre ambos, indicando así visualmente la lenta desintegración de la voz que los pronuncia. Veamos algunas de las secciones. La primera evidencia lo que en representaciones más clásicas llamaríamos un comienzo in media res. ¿A quién pertenecen esas palabras proferidas entre los silencios de una escucha? ¿A un médico? En la segunda sección hay dos descripciones que se alternan con textos en primera persona. Surgen imágenes de una pesadilla en la que el cielo raso de una habitación es recorrido por 10.000 cucarachas. La voz en primera persona habla de una noche en que alcanza la revelación. Es que todos los que sigue esos 72 minutos serán ese instant of clarity before eternal night, ese instante de lucidez antes de la noche eterna que aquí se menciona. La secuencia 3 está regida por la primera persona y es donde el personaje enumera lo que siente y la hace padecer. Es un análisis desde la paciente. Tendremos más adelante una mirada clínica que desatiende las razones existenciales que inciden en la alienación. Dice, estoy triste, siento que el futuro no tiene esperanza y que las cosas no pueden mejorar. Me aburre todo y nada me satisface. Como persona soy un rotundo fracaso, soy culpable, se me está castigando. Me gustaría matarme. Antes no podía llorar, pero ahora estoy más allá de las lágrimas. He perdido el interés en los demás. No puedo tomar decisiones, no puedo comer, no puedo dormir, no puedo pensar, no puedo sobrellevar mi soledad, mi miedo, mi asco. Estoy gorda, no puedo escribir, no puedo amar. Y la lista sigue. La secuencia 5 también está en primera persona, con una voz que se afirma en contra de una medicina que la reduce a mero objeto de estudio, al que se provee de curas químicas para una angustia congénita. Hay aquí conciencia de no lograr esa conciliación entre cuerpo y mente. Percibe estar, dice, en un punto muerto por esa suave voz de la razón del psiquiatra que me dice que hay una realidad objetiva en la que mi cuerpo y mi mente son una sola cosa. Sin embargo, a la vez, su realidad psicofísica advierte ese no estoy aquí y nunca lo estaré. Hay un afuera en el que se disponen individualidades integradas y ante esto la desintegración interna de la psicótica se erige como síntoma de una revuelta contra una lógica que niega la multiplicidad de este sujeto al que las promesas de la realidad objetiva no satisfacen la profusión deseante. El fragmento 7 anuncia ese body and soul can never be married. El cuerpo y el alma nunca se podrán casar, que refuerza la idea de una unidad imposible de alcanzar en los términos esperados por una medicina que actúa como dispositivo de normalización psiquiátrico-farmacológica para la reintegración social. Kane insinúa aquí lo que puede entenderse como un eje estructurante de los fragmentos en su conjunto, que es el de la desaparición del cuerpo, enlazándolo con una reflexión acerca de la ubicación del sujeto, porque es evidente que los textos se conspiran para que sea imposible ubicarlo en un aquí y ahora. Se pierden los significantes del lenguaje, se hunde en lo que llama ese frío y negro estanque del yo,
que es la tumba de la mente. La disforia, como opuesto de la euforia, es el resultado de una depresión profunda y de las angustias que acompañan ese estado en el que el yo es excluido del mundo afectivo. La secuencia 9 introduce más explícitamente el tema del amor que había aparecido antes en referencias tangenciales. Esta es una secuencia muy lírica en la que aparece el deseo erótico, aunque no se aclara si se habla de alguien conocido o si se trata de un tú en el que se proyectan el anhelo de un encuentro, puesto que aparece un ella con la pregunta ¿cómo haré para reconocerla cuando la vea? Esta imagen de alguien que es inexistente o desconocido condensa, sin embargo, la inmensidad de la falta. La lamentación por la soledad es además la contrapartida de un tratamiento químico que prescinde del contacto físico-afectivo. Nadie me toca, nadie se me acerca, dice. Y este es un reclamo que se une a los que aparecen en otros momentos textuales, en lo que se exige que alguien le pregunte por el porqué de la violencia que ejerce contra sí misma, en una cura que ataca el síntoma sin inquirir por sus causas. En el fragmento 12 se produce un diálogo entre dos voces, paciente y médico tratante. Este trata de convencerla de tomar la medicación y tras una firme resistencia, el intercambio finaliza con una capitulación. Ok, hagámoslo. Vamos con las drogas, vamos con la lobotomía química. Apaguemos las funciones elevadas de mi cerebro y a lo mejor así soy un poco más capaz de vivir. Hagámoslo. En el fragmento siguiente, el 13, hay una inmersión en la abstracción que toma la forma de un discurso desprovisto de progresión sintáctica. Leemos abstracción al punto de y sigue una lista de términos que se caracterizan por un prefijo de negación y la aliteración que religa una palabra con la otra como si fuesen el producto de asociaciones mentales sin otra conexión que el factor sonoro. En ese sentido, la traducción se dificulta. Por ser imposible mantener en español ambos recursos, siempre se privilegia uno de ellos en general. Y el listado comienza con unpleasant, unacceptable, uninspiring, impenetrable, irrelevant, irreverent, irreligious, unrepentant, dislike, dislocate, disembody, deconstruct. El fragmento concluye con una afirmación clara, ahogándose en un mar de lógica este monstruoso estado de parálisis. La parálisis alcanza aquí una nueva etapa en una desintegración lingüística que se atribuye a un exceso de lógica. El segmento concluye con still ill, que es un juego de palabras con repetición fónica, como si dijéramos enfermedad inmóvil, es decir, irreductible a la cura química. La expresión se suele traducir por su otro sentido, todavía enferma, que es de todos modos contiene la idea de un estado invariable. En la sección 14, el discurso de la psiquiatría se generaliza y se insiste en una erradicación del síntoma por medio farmacológico. Es aquí donde la psiquiatría se aparta de la cura psicoanalítica, puesto que la historia del paciente queda reducida a entradas de una historia clínica, una biografía de la prescripción y de la reacción, compuesta por nombres de fármacos, síntomas, reacciones del paciente y respuestas a la dosificación. El fragmento está hecho de un conjunto de fórmulas impersonales que resaltan entonces la equivalencia del tratamiento sin importar cuáles son las situaciones que han conducido a las crisis en cada paciente. Leemos, la paciente es dada de alta y confiada a la comunidad tras la llegada a urgencias de un paciente con una crisis psicótica aguda
que tiene más necesidad que ella de una cama de hospital. La institución entonces interpreta la sucesión no como una sucesión de sujetos, sino como una sucesión de dolencias, de síntomas, de determinados comportamientos. La gramática del texto sugiere la falta de empatía de un lenguaje reducido a hechos observables, que permanece sordo a las palabras de los pacientes sobre los que informa. Los hechos no son repuestos e interpretados ni por los pacientes ni por el médico, y las notaciones se suceden a la manera de registros de prueba de laboratorio. Ninguna de las drogas carece de efecto secundario. Sin embargo, que la paciente colabore o que no lo haga es una de las observaciones que se anotan. La docilidad ante el tratamiento no implica la desaparición de las causas, sino que reduce esa multiplicidad perturbadora que imposibilita la inclusión social. Sin embargo, hay en el personaje un fondo de lucidez que la conecta con el desorden que la habita y que la hace reconocer que, cito, no hay fármaco en la faz de la tierra que pueda darle un sentido a la vida. La desgarrada persecución de una identidad cohesiva que las drogas prometen, pero a costa de otras disfunciones psicofísicas dolorosas y displacenteras, hacen del suicidio una salida elegida, un final autoimpuesto, que en su trágica radicalidad impone la separación definitiva de una sociedad violenta que se reniega y de la que la enfermedad es un síntoma. En la sección 16 leemos: asfixié a los judíos, maté a los kurdos, bombardeé a los árabes, me cogí a niños pequeños mientras pedían misericordia. Los campos de exterminio son míos. Todos se fueron del partido por mí. Te voy a arrancar los ojos de un mordisco y mandárselos a tu madre en una caja, y cuando me muera voy a reencarnar en tu hijo, pero 50 veces peor y más loco que todos los hijos de remil puta juntos. Voy a hacer de tu vida un infierno viviente. Me niego, no me mires. Este fragmento resulta particularmente perturbador, puesto que la voz asume la primera persona como canal por el que se despliegan las injusticias y atrocidades que también caracterizan a la sociedad y a la cultura a la que pertenece. Y creo que sería necesario recordar aquí las palabras de Antonin Artaud en Van Gogh, el suicidado por la sociedad, cuando se pregunta: ¿y qué es un verdadero alienado? Es una persona que elige volverse loca, en el sentido en que se usa socialmente la palabra, antes que traicionar un pensamiento superior de la dignidad humana. Por ese motivo la sociedad se sirve de los asilos para amordazar a todos aquellos de los que quiere deshacerse o defenderse, por haberse negado a convertirse en cómplices de las más grandes porquerías, ya que un alienado en realidad es una persona que la sociedad no quiere escuchar y quiere evitar que manifieste determinadas verdades intolerables. Este último "Look away from me", del sujeto que percibe en sí la abyección de participar de una máquina que produce y reproduce la exclusión violenta, pareciera resonar en las palabras que acompañan el cierre de la obra. Watch me vanish, watch me vanish, watch me, watch me, watch. La desaparición del sujeto no se presume en el final como un acto solitario. El público cumple aquí necesariamente el papel de testimonio activo, y es en ese sentido que entiendo que el suicidio se transforma en la obra en una declaración política, demanda extrema para la toma de conciencia de la relación íntima entre alienación y sociedad de consumo, entre expectativas sistémicas y gestión individual de los deseos.